batalla de Pavón, librada en el sur de la provincia de Santa Fe el día 17 de septiembre de 1871, fue un combate clave de las guerras civiles que vivieron a la Argentina durante el siglo XIX. Significó el fin de la Confederación Argentina y la incorporación de la provincia de Buenos Aires, que entonces incluía la hoy separada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad del miembro dominante del país. El 17 de septiembre de 1871 se produjo la Batalla de Pavón, un enfrentamiento armado entre Buenos Aires y la Confederación Argentina. Recordemos el contexto. Entre las batallas de Cepeda y Caseros se había terminado de solucionar la cuestión de la organización nacional que quedó plasmada en la Constitución de 1853, jurada por Buenos Aires en 1860. La Batalla de Pavón, aunque reproducía el conflicto unitarios y federales, ya no era por la cuestión de la secesión porteña, sino para la supremacía política de la nueva forma de organización nacional. De cada lado de la batalla vamos a encontrar las cabezas de los dos partidos mayoristas por entonces. Justo José de Urquiza, al frente del Partido Federal, representante de las políticas de la provincia; Bartolomé Mitre, al frente del Partido Liberal, liderando a Buenos Aires. Urquiza venía de ser un unificador nacional, como se hacen las verdaderas unificaciones, después de derrotar al adversario en el campo de batalla. Todos somos amigos, hijos de la gran familia argentina, disfruta el monstruo, Juan Manuel de Rosas. Había sido en su proclama luego de Caseros. Se consolidó entonces como la figura central de la política argentina, encabezando la sanción del primer texto constitucional. Para 1861 ya había cumplido su mandato como presidente. Un año antes se había elegido a su sucesor, un hombre de su propio espacio, Santiago Derqui. Del otro lado, el general Mitre, gobernador de Buenos Aires, que había encabezado la resistencia a la incorporación de la provincia a la Confederación hasta Cepeda, donde fue derrotado. En esa victoria, Urquiza fue más conciliador que en Caseros, tan conciliador que ni siquiera entró a la ciudad vencida. Ha triunfado la nación y ha triunfado la campaña en la ciudad de Buenos Aires, proclamó. No diremos nada más del contexto, que podría ser eterno, pero ya al punto que nos interesa. El extraño caso de la batalla de Pavón. Para eso, hablemos un poco de Derqui. Aliado de Urquiza, una vez que comenzó su presidencia, mantuvo una fluida relación y correspondencia con Mitre. El vínculo se hizo carne en julio de 1860, cuando Mitre fue invitado por Derqui a Paraná para presentar los festejos por el aniversario de la independencia. Entonces se hizo público lo que ya se decía por lo bajo, que Mitre, a la búsqueda de recuperar el protagonismo de Buenos Aires, había comenzado a cultivar un vínculo secreto y paralelo de con Derqui, y que éste, a la búsqueda de demostrar que no era apenas el brazo ejecutor de la política de Urquiza, le había correspondido. Una carta del archivo Mitre revela que, al regreso de ese encuentro, Derqui le escribió a Mitre que ratificara su decisión de gobernar con el Partido Liberal donde están las inteligencias. El vínculo entre Derqui y Mitre, de todas maneras, se resintió con el asesinato de José Isadoro, interventor de San Juan y amigo tanto de Urquiza como de Derqui. Mitre pretendía mantener el estado de las cosas, esto es, que se mantuviera como gobernador quien había asumido de facto, Antonino Aberastain, ligado al propio Mitre, pero no prosperó. Derqui intervino en San Juan, previa presión de Urquiza, enviando a París a al coronel Juan Sá, gobernador de San Luis. La relación entre Urquiza y Derqui volvió a su cauce inicial, especialmente porque este último había necesitado el apoyo del líder federal para esa maniobra. Ahora sí, Pavón. El año 1861 se inauguró un nuevo periodo parlamentario que traía una novedad: deben incorporarse los representantes de la provincia de Buenos Aires a ambas cámaras. Hacia Paraná, capital provisoria de la nación, se dirigieron los dos senadores, Valentín Alsina y Rufino de Alizale, y los diputados bonaerenses, de origen liberal y bajo la conducción del partido mitrista. Los senadores fueron aceptados en la Cámara Alta. Los diputados, en cambio,
fueron rechazados por el propio cuerpo. El fundamento era de naturaleza política electoral. Uno podría decir que el origen de la batalla de Pavón se explica por la interpretación de estas tres palabras: por esta vez. Los diputados unidos por Buenos Aires habían sido elegidos de acuerdo a la ley local, esto es, cada uno por su distrito particular. La Constitución Nacional exigía, en cambio, que para la elección de diputados de la provincia se considerara como un solo distrito. El gobierno nacional le pidió a Mitre que convocara nuevas elecciones, respetando ese mandato constitucional. Mitre se negó. La cuestión era sobre la interpretación del artículo 41 de la Constitución de 1853. Establecía: por esta vez, la legislatura de las provincias arreglarán los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación. Para lo sucesivo, en el Congreso expedirá una ley general. Para los representantes confederales, Urquiza, del Congreso, por esta vez, significaba la primera elección luego de la sanción de la Constitución, que había tenido lugar en 1853. En 1859, además, se había cumplido lo que preveía el artículo para las elecciones sucesivas. Se dictó una ley general. Sin embargo, para Mitre, por esta vez, significaba la primera vez que se realizara una elección, y la provincia de Buenos Aires realizaba una elección por primera vez bajo el imperio de la Constitución Nacional, a la cual había de adherir recién en 1860. La tensión escaló. Ninguna de las partes estaba dispuesta a ceder en su posición. Los senadores por Buenos Aires abandonaron Paraná, negándose a integrar la Cámara si no eran aceptados sus compañeros diputados. Mitre intentó crear una liga de aliados en las provincias para fomentar un levantamiento, que Derqui debió reprimir en algunos casos militarmente, en otros con intervención, como la de Córdoba. Los intentos de mediación fracasaron y llegamos a Pavón. Estamos en septiembre. Urquiza llega al sitio de combate algo enfermo. Será en las cercanías del arroyo Pavón, en Santa Fe, frente al casco de la estancia de Domingo Palacios, un santiagueño que residía allí. Urquiza quería pelear en un espacio amplio y llano para poder desplegar su caballería, lo que consideraba su fortaleza. Comienza el combate, que es violento y rápido. El número de soldados es similar, se dice 20.000 soldados de Urquiza contra 19.000 de Mitre. Pero la ventaja para la Confederación se hace notar desde el principio. La caballería logra su objetivo y arrasa con el ala de derecha del ejército porteño. La victoria confederada parece sellada, y entonces Urquiza se retira de la batalla. Permanece hasta hoy como uno de los misterios más grandes de la historia argentina, sobre el que abundan explicaciones políticas, hipótesis, personales y conjeturas. Tomaremos prestadas del libro El misterio de Pavón, de Isidoro Ruiz Moreno, una de las hipótesis más entretenidas. Dice así: los días posteriores a Pavón son confusos. Ambos bandos se arrogan la victoria. A los pocos días está claro que el ejército porteño es el vencedor de Pavón. Los generales le escriben a Urquiza, preguntando los motivos de la retirada. Cada uno le cuenta que, al menos en su línea, iban ganando. Sospecha que Urquiza recibía mala información. Urquiza responde: me he retirado, general, porque acostumbrado como estoy a ser estrictamente obedecido como general en jefe, el inútil e inexplicable desbande de nuestra infantería me dio la medida de la manera como se había faltado a mis muy anticipadas y repetísimas órdenes, que si no fueron totalmente contrariadas, fueron cuando menos evadidas. Se refiere a una orden especial. Había pedido, dijimos, pelear en un campo sin obstáculos, para poder operar con artillería y caballería. Pero la batalla se produjo cerca de unos cañadones, por donde el ejército fue flanqueado por el costado derecho. Cuando Urquiza dio la orden de correr la línea para que la artillería se tomase altura, dijo: 3 veces también fui desobedecido, y el enemigo se apoderó de nuestros cañones, en el mismo bajo donde se colocaron. Ruiz Moreno, en su libro, elabora la hipótesis de la traición, y aporta 3 elementos. Primero, que a su retiro parte del ejército se repliega sin una orden al respecto.
Urquiza le da la contraorden de volver a la batalla y no lo hacen. Segundo, que Urquiza se retira a Diamante, en Entre Ríos, donde espera encontrarse con Derqui para conferenciar y seguir cómo seguir el enfrentamiento luego de Pavón. Pero Derqui, que está cerca, pasa de largo y no acude. Y a este punto quería llegar. La hipótesis de la traición a Urquiza en Pavón es la sospecha de que Derqui lo ha traicionado. Hay una escena, relatada en el libro que mencionamos, que lo cuenta así. Se trata de una carta que, si todo esto fuera verdad, cosa que aquí no nos importa, es el documento más importante de la historia argentina, o uno de ellos, pero es tan agradable exagerar. La escena es la siguiente. Antes de Pavón, Derqui se hace conferenciar con Urquiza en barco. Mantienen una reunión, incluso hacen un último intento por la paz en una reunión con Mitre, y Derqui abandona esa embarcación, olvidándose allí un sobre todo. En él, un sirviente, algunos dicen que en verdad fue Ricardo López Jordán, encuentra una serie de cartas que remite al general Urquiza. El autor de una de ellas era diputado cordobés Mateo Luque y dejaba ver allí un plan para encubrir la figura del general Sá, mudar la capital de la República, Córdoba, y de esa manera reducir la influencia política de Urquiza. Luque le revela también dudas a Derqui sobre una posible plan de Urquiza para traicionarlo, hacerle negociar la paz a Derqui para luego desconocerla en el Congreso. Urquiza se hace con las cartas y le dio un mensaje a su secretario, Benjamín Victorica. Vengas inmediatamente, estoy traicionado. Luego habrá dudas no solo sobre la existencia sino sobre el contenido de dichas cartas. La hipótesis de una presunta traición de Derqui es demasiado amable con la actitud de Urquiza y deja muchas preguntas abiertas. ¿Por qué espera hasta Pavón para retirarse? ¿Por qué defeccionó casi sin condiciones ante Mitre? ¿Por qué siguió sin reaccionar cuando el gobierno de Derqui ya había caído? Otras explicaciones tienen también sus fundamentos. Que Urquiza estaba enfermo, que la victoria que había tenido sobre el flanco derecho no compensaba las derrotas que sufría en el centro y el flanco izquierdo. Es decir, que aquella idea de que iba ganando no era tal, o que simplemente había defeccionado. Ya sabemos cómo termina la historia. A pesar de los pedidos de sus generales, el resto de los gobernadores de la provincia que formaban la Confederación, de antiguos aliados como López Jordán o Chaco Peñalosa, Urquiza se mantiene recluido en su estancia, el Palacio San José, sin responder el llamado de ninguno. El ejército porteño avanza. Los gobernadores son removidos por Mitre, con excepción de uno, Urquiza. La hipótesis de esa traición es, claro, aún más evidente. Sin embargo, la secuencia de la carta permanece ahí para alimentar un mito. El mito de que nuestra forma de organización nacional, un federalismo en la guerra con espíritu unitario, no es sino el resultado del olvido de un sobre todo arriba de un barco.